Bueno, hola, buenos días. Vamos a comenzar con la siguiente ponencia que va a estar a cargo del doctor Octavio Antonio Merino Espíndola, perdón. Tiene una licenciatura en Medicina General realizada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, especialidad médica en traumatología y ortopedia dentro del Hospital General Pachuca, subespecialidad en Medicina Crítica realizada en el Hospital Español de México, cuenta con la maestría de Administración Hospitalaria y es médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ángeles Lindavista y a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Regional del IMSS en Naucalpan. Nos va a apoyar con su participación con el tema de tromboembolia pulmonar, un tema crítico en la medicina actual. Le damos la bienvenida, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nada más voy a hacer un par de precisiones. Yo creo que eh, ahí hubo alguna situación en la redacción. Yo soy médico especialista en urgencias médicas y tengo una subespecialidad en terapia intensiva, como bien lo comentó la doctora. Y bueno, actualmente me encuentro haciendo un diplomado en transporte del paciente en estado crítico y aeromedicina, entre otras credenciales, pero bueno. Y bueno, agradezco mucho la invitación de la doctora Celina Pérez, quien se acercó para, pues, invitarme a platicar un poco de tromboembolia pulmonar y compartir más que nada, pues más que una clase, sobre todo las experiencias y a lo mejor algunos puntos clave que ustedes pueden llevar a su práctica clínica, sea en donde estén. La intención del congreso es siempre aterrizar temas que ustedes puedan ocupar, ya sea en un consultorio pues particular, en un consultorio de alguna cadena de farmacias, o si es que algunos de ustedes trabajan en primer nivel, pues pueden llevarlo a sus unidades. En el transcurso de la plática voy a ir dando algunas experiencias que yo viví en el estado. Yo estudié aquí la licenciatura en medicina y me desempeñé un par de años en el primer nivel, en algunas jurisdicciones. Bueno, pues yo declaro siempre no tener, declaro no tener ningún conflicto de interés, es decir, ninguna empresa farmacéutica pues me paga o interfiere pues en los contextos. Ahí están un poco de las credenciales, solamente para aclarar, sonaba un de, pues, controversial ser traumatólogo y a la vez terapia intensivista, ¿no? Pero bueno. Y bueno, la agenda del día es la que ustedes ven ahí. Vamos a hablar qué es la definición, un poco de la epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, el abordaje diagnóstico, tratamiento agudo y manejo de las complicaciones que se llegan a presentar en la tromboembolia, porque desafortunadamente sí es un evento agudo, pero se desarrolla o llega a desencadenar pues complicaciones crónicas a la larga y que son de interés médico. Y pues al final de cuentas, ¿cuál es el seguimiento que nosotros vamos a tener con este tipo de pacientes? Y en la elaboración de esta plática que yo realicé para ustedes, encontré un texto que me pareció muy importante y por eso lo coloqué en esta primera diapositiva. Dice, nada es más trágico que la muerte repentina e instantánea por embolia pulmonar masiva tras la convalecencia aparente normal de una enfermedad sin complicaciones o una intervención quirúrgica rutinaria. No sé cuántos de ustedes trabajen a lo mejor en un servicio de urgencias o en un primer nivel y les ha tocado que hay un paciente que se ingresó para una cirugía probablemente de una fractura de tobillo, una hernia, una cesárea, ¿no? Un parto, cualquier procedimiento quirúrgico y desafortunadamente, pues de repente llaman o vocean, ¿no? Que hay un código infarto o que el paciente presenta pérdida del estado de conciencia o que tiene inestabilidad hemodinámica o que de repente simplemente dejó de saturar. Era un paciente que no tenía apoyo con oxígeno suplementario y de buenas a primeras ese paciente está saturando al 70% con una sensación bastante incómoda, ¿no? Entonces, es muy común en estos pacientes, en el contexto de la tromboembolia pulmonar, que ese sea la presentación, ¿no? Un paciente que a todas luces se veía bien y desafortunadamente de repente empieza a desaturar y empieza con una sensación de disnea bastante desagradable. Y bueno, la definición, pues, ustedes todos la conocen, es un émbolo que se origina regularmente en las extremidades inferiores
y que viaja hacia la circulación derecha del corazón. Inicialmente ocupa las cavidades derechas del corazón, pero desafortunadamente su órgano blanco o su órgano diana de la tromboembolia pulmonar, pues son las arterias pulmonares, ¿no? De tal manera que toda la sintomatología que se desarrolla a partir de esta obstrucción mecánica, pues se debe justamente a estos, perdón, a estos coágulos que pues se alojan y que bueno, lo veremos más adelante, la fisiopatología es muy importante para el desarrollo de estas situaciones. Fíjense que pues todos le tomamos mucho énfasis e importancia a lo que es la enfermedad cardiovascular y entre ellas pues el infarto, ¿no? De ahí la enfermedad cardioembólica cerebral o el evento vascular cerebral, ya sea hemorrágico isquémico. Sin embargo, aquí podemos observar que esta enfermedad ocupa la tercera causa de muerte después del infarto agudo al miocardio y a los eventos cerebrovasculares como causa de muerte. Si se dan cuenta, tiene una incidencia, pues nada, despreciable. Son de 39 a 105 casos por cada 100,000 habitantes. Estoy seguro que alguno de ustedes, cuando menos, ha visto a algún paciente, ha escuchado hablar de él y a lo mejor incluso desafortunadamente ha tenido algún pariente que ha desarrollado tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar, pues obviamente es mucho más frecuente conforme avanza la edad y eso tiene que ver mucho con los mecanismos de antioxidantes, estrés, la coagulopatía y demás. Y pues es 8 veces más frecuente en pacientes que tienen más de 80 años, ¿no? En Europa, pues se reportan hasta 370,000 muertes relacionadas con tromboembolia en el 2004. El 34% de ellos fallecieron pocas horas después del evento, es decir, casi un tercio de estos pacientes fallecieron de manera precoz y hasta el 60% de las embolias pulmonares pues se diagnosticaron después de muertos. ¿Cómo lo hicieron? Haciendo necropsias en estos pacientes y obviamente observaron que en las arterias pulmonares tenían un coágulo. Y el 7%, pues solamente se diagnostica antes de morir. Si ustedes observan el diagnóstico, o más bien hacemos un subdiagnóstico, porque pensamos en cualquier otra cosa antes que en tromboembolia. Es importante que a partir de ahora se lleven a casa que como diagnóstico diferencial de disnea, siempre, siempre pensar en tromboembolia. Y les voy a poner un caso clínico al final de la presentación, muy breve, solamente como para que ustedes se den cuenta que incluso pudieron haber visto tromboembolias y las infraestimaron o las confundieron a lo mejor con algún otro diagnóstico. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Ya los conocemos desde la escuela de medicina, nos hablaban mucho en las clases de hematología, ¿no? De la famosa triada de Virchow, donde vamos a encontrar factores que es como el estancamiento, la disminución del flujo sanguíneo a nivel periférico, una lesión endotelial propiamente dicha y pues la hipercoagulabilidad que van a tener muchos de estos pacientes, sobre todo quienes, los que se someten a un estrés quirúrgico, pacientes que son sometidos o que tienen a lo mejor alguna instrumentación quirúrgica, cadera, pelvis, o incluso pudiese ser, como les comentaba, una cesárea, cualquier procedimiento quirúrgico que condicione una patología, bueno, condiciona alto estrés metabólico, va a poder desencadenar pues, justamente esta triada. Hay algunos factores que son relacionados con el entorno y que estos pues son temporales, es decir, pues una cirugía, no, la cirugía pues es un evento agudo, no es permanente. Hay factores o fracturas de miembros pélvicos, como comentamos, reemplazos articulares y sección medular. Les comento un caso, es un paciente o un trabajador de la construcción que estaba trabajando en un andamio de 10 pisos. Se cae, tiene fractura de vértebras cervicales y eso le condiciona un trauma raquimedular. Esos pacientes debiesen de tener, si no se van a operar de manera urgente, que casi ninguno lo hace, estos pacientes deberían de tener la administración de un anticoagulante. En este caso tendría que ser enoxaparina, porque el paciente ha perdido el tono parasimpático o simpático, dependiendo cuál sea la lesión. Y estos pacientes, como están mucho tiempo postrados, están con un collarín rígido, estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar tromboembolia pulmonar, sobre todo esos pacientes que están postrados por lesiones medulares. Es importante nosotros prever este tipo de situaciones administrando algún anticoagulante. Y aquí algo muy importante, si ustedes logran ver en la gráfica de la derecha, la incidencia hasta el 2007 era pues nada despreciable.
Afortunadamente, con las técnicas de diagnóstico, el abordaje oportuno y a lo mejor una sospecha genuina de manera temprana, esta incidencia, a pesar de ser alta, la letalidad al 2013 que tiene esta presentación, pues ha disminuido de manera importante. Quisiera saber quién es estudiante de medicina. Que levante la mano. ¿Saben quién descubrió la heparina? ¿En qué año fue? Y que de hecho le llevó a ganar el premio Nobel de Medicina. Fue MacLean. De hecho, en el 2016 o 2006 se cumplen 100 años del descubrimiento de la heparina. Entonces, esto también, esta tasa de letalidad que ahora se ve mucho menor, ha sido favorecida justamente por el advenimiento de nuevos anticoagulantes, que tenemos otros estudios que no son tan invasivos para el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar, como los vamos a ver, como algunos otros que se ocupaban en la antigüedad. Aquí es importante que cuando nosotros tengamos un paciente en el cual tengamos la sospecha de tromboembolia pulmonar, podamos catalogarlo en estos factores de riesgo. Hay factores de riesgo débiles, moderados y fuertes. El color lo va diciendo, es como un semáforo. De los factores de riesgo débiles que son asociados a una lesión endotelial, pues podemos ver la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿no? Asociados a hipercoagulabilidad, pudiese ser el embarazo. Sin embargo, si nos vamos a la columna del lado derecho, pues tenemos otros factores que ya comentamos, que son factores muy fuertes relacionados a la tromboembolia pulmonar, como son fracturas de extremidades inferiores, trauma mayor. Siempre las fracturas de huesos largos, al momento de que se rompe el hueso largo y se libera parte de la médula, la circulación sanguínea, pues puede generar émbolos grasos. Ese tipo de embolia pues, se conoce como embolia grasa, ¿no? Incluso hay varias clasificaciones, Lindecke, GUR, que dan un puntaje de riesgo para ese tipo de pacientes que, derivado de una fractura, desarrollan la tromboembolia pulmonar. Siempre es algo importante tenerlo en cuenta. Otros de ellos pues, son pacientes hospitalizados con falla cardíaca, pacientes que tienen arritmias, sobre todo la fibrilación auricular. Ustedes sabrán que uno de los factores cardiovasculares más importantes para el evento vascular isquémico siempre va a ser la FA, ¿no? O cuando hay defectos septales, donde un émbolo que llegó a la circulación derecha pasó por una comunicación interauricular y se fue directamente justamente hacia los vasos cerebrales. Y como pues añadidos está la lesión medular espinal, como bien se las comentaba. La fisiopatología de la tromboembolia pulmonar, los que son estudiantes de medicina, los recién egresados y los que no lo sean tan reciente, se resume en dos puntos. Hay alteración del intercambio gaseoso y hay una alteración a nivel de la circulación. Y esta, ¿qué te va a generar? Pues una insuficiencia cardíaca. ¿De qué lado? Predominantemente del lado derecho, pero también tiene una complementariedad del lado izquierdo. Y si nosotros nos ponemos a pensar cómo es el cuadro más florido de un paciente con tromboembolia pulmonar, ahorita lo vamos a determinar. En un cuadro de tromboembolia pulmonar, lo vimos en la primera diapositiva, en esa animación donde un coágulo o un trombo que estaba en la circulación periférica en un paciente con insuficiencia venosa, con varices ya presentes, desprenden un coágulo que viaja por toda la circulación venosa, llega a las cavidades derechas, aurícula, ventrículo, de ahí pasa a la circulación pulmonar. Y lo que va a generar aquí es que justamente, me voy a acercar un poco a la imagen, va a tapar una microarteria pulmonar. Eso va a generar que no haya un adecuado intercambio gaseoso. Sabemos que a nivel pulmonar, en la membrana alveolo gaseosa o hematogaseosa, se difunde del aire que nosotros respiramos hacia los tejidos, se infunde oxígeno y lo que lo que se recoge en la sangre venosa es dióxido de carbono. Nosotros vamos a tener justamente esta alteración, hay una obstrucción mecánica en el lecho vascular que va a hacer que este intercambio de oxígeno y CO2 o dióxido de carbono no sea adecuado ni efectivo. Y a veces muchas literaturas se quedan hasta ahí, pero sin embargo ocurre otra cosa. También hay una inflamación que provoca disfunción del surfactante y una atelectasia.
Luego observamos radiografías de estos pacientes con tromboembolia pulmonar y vemos una opacidad en algún segmento de la radiografía, opacidad que un día antes no tenía, o que una opacidad que en la valoración preoperatoria no tenía, una opacidad que el día de su ingreso no tenía, ¿no? Entonces es una banda blanquecina que se observa en algún segmento pulmonar y eso, bueno, puede corresponder a una atelectasia. La fisiopatología, pues bueno, eh, no vamos a hablar mucho de cuestiones de presiones y demás, que desafortunadamente, aunque no queramos, la tromboembolia pulmonar sí tiene mucho en juego presiones pulmonares. Eh, Como tal, pues va a generar hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque no solamente es la obstrucción de la arteria pulmonar, o sea, no es solamente que un coágulo se aloje en una arteria pulmonar, que pudiese ser izquierda o derecha. Lo peor es cuando dos coágulos se alojan en las dos arterias. Eso es peor, ¿no? Por eso hay pacientes que tienen muerte súbita, que de repente estaban, lo dejaron tantito, que fueron a alguna parte y de repente llegan a la cama, llegan al sillón donde estaba el paciente y el paciente cianótico, y así a lo mejor incluso queda con una fase de angustia, ¿no? Porque puede ser que alguno de esos émbolos no solamente haya sido uno, que hayan sido dos y que haya obstruido arterias principales, arterias pulmonares principales, una izquierda y una derecha. Luego, pues también hay aumento de la presión, el radio de las cavidades. Si la arteria pulmonar se obstruye, si la, si la arteria pulmonar se obstruye en este segmento, pues obviamente va a generar una presión retrógrada que va a generar dilatación del ventrículo derecho, la sangre va a regresar hacia la aurícula y va a generar dilatación de la aurícula derecha y hacia a su vez de la vena cava, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a permitir un flujo adecuado sanguíneo y obviamente pues tampoco una buena oxigenación a nivel pulmonar. Las paredes del ventrículo se van a tensar, se van a empezar a desarrollar algunos otros mecanismos compensadores y me voy aquí a la espiral de la muerte. Yo sí le he nombrado a esta cascada fisiopatológica donde vamos a tener una dilatación severa del ventrículo derecho, posteriormente va a haber insuficiencia ventricular. Hay un mecanismo que ustedes conocen muy bien, que es el mecanismo de Fran Starling, donde dice que si una fibra se elonga mucho, pues obviamente aumenta su tensión de la pared y puede aumentar la presión. Sin embargo, cuando este mecanismo se sobrepasa, en vez de que el ventrículo pueda tener una adecuada fuerza de contracción, va a ocurrir justamente lo opuesto, ¿no? La presión ventricular va a disminuir mucho y en vez de que pueda expulsar un adecuado volumen, más bien se va a quedar atrapado con él, generando mayor dilatación. Y algo muy importante, hay activación neurohumoral. La trombina, el tromboxano A2 son, junto con el sistema renina-angiotensina, van a generar toda una cascada de obstrucción. El tromboxano va a hacer mayor constricción a nivel de la arteria pulmonar. Los mecanismos de hipoxemia generan mayor constricción de la arteria pulmonar, generando pues, mucho mayor dilatación del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, al sentirse lastimado, pues va a incrementar el consumo de oxígeno, va a generar que haya cortocircuitos a nivel de la circulación pulmonar. Esto va a generar que que el ventrículo derecho se ponga isquémico. Recuerden que el derecho depende mucho de la presión arterial media para poderse perfundir. Si el ventrículo derecho está muy, muy dilatado, va a colapsar las arterias que lo nutren y justamente pues va a generar mucho mayor isquemia. Disminuye la contractilidad, por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco y la presión sistémica va a disminuir. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, justamente en esta parte del cuadro clínico. Eh, hay una triada, que así le llamamos, o que son los síntomas más comunes, y aquí les presento los porcentajes de los síntomas que con mayor frecuencia se presentan en estos pacientes de tromboembolia pulmonar. El dato pivote de un paciente con tromboembolia siempre es la disnea súbita. No vamos a pensar en tromboembolia en aquel paciente que nos dice que tiene un mes, que cuando sube escaleras, que cuando camina una calle, que cuando se amarra las agujetas, presenta disnea. Pudiese ser más bien un cuadro de insuficiencia cardíaca. Vamos a pensar en tromboembolia en aquel paciente, les he puesto varios ejemplos, que es una disnea súbita, que estaba saturando al 94, 95%, o incluso pudiese ser un epocoso, que saturaba a lo mejor ya entre 85 y 88 de manera habitual y que no tenía ninguna sintomatología, pero que de manera súbita presenta disnea. De ahí, dolor torácico.
lo llaman también como dolor pleurítico, es un dolor muy semejante incluso al dolor de angina. El paciente se lleva las manos al pecho, se oprime el pecho porque el dolor es bastante intenso y pues tos, puede haber esputo hemoptoico, que es este esputo asalmonado, dolor torácico, fiebre, y incluso puede haber datos de inestabilidad hemodinámica, como cuáles, pues el síncope, ¿no? Aquel paciente que lo encontramos con pérdida del estado de alerta, hipotenso, siempre es importante pensar en tromboembolia. Pero justamente les puse los porcentajes de cuáles son los síntomas más frecuentes en una tromboembolia pulmonar. Ahora bien, ¿cómo se clasifica? Se clasifica en tres grandes grupos: aguda, subaguda y crónica. Regularmente, lo que a mí me interesaría que ustedes se llevaran el día de hoy es cómo identificar un paciente con una tromboembolia aguda y probablemente subaguda, porque la crónica prácticamente no les va a llegar a ustedes o no les va a dar problemas. Las que sí les va a dar problemas es la aguda. Aquí se desarrollan los síntomas de manera inmediata, por la obstrucción de los grandes vasos pulmonares. En la subaguda es una presentación tardía, en días. A lo mejor aquel paciente que sí empezó con un poquito de molestia, un día lo vieron taquicárdico, vieron que empezó gradualmente a desaturar, saturaba al 95% y a la semana ya estaba como en 80. Dijeron, bueno, pues le toman una placa, no ven nada, le toman la angiotac y observan una obstrucción segmentaria de las arterias pulmonares. Esto también tiene que ver cuando los coágulos son muy grandes, y ahorita vamos a observar unas imágenes. Es imposible que estés prácticamente asintomático, porque se meten con lo más importante que ustedes tienen, que es su respiración. Normalmente en las subagudas no es tanto porque agarra vasos arteriales pulmonares mucho más pequeños, donde la sintomatología se va atenuando, entonces no es tan aguda. Y en la crónica, pues son aquellos pacientes que solamente, a lo mejor derivado de otros estudios, determinaron que pudiesen tener hipertensión arterial pulmonar crónica, que el gol estándar se hace con un cateterismo, pero bueno, eso no lo vamos a tocar nosotros. Vamos a hablar más bien de lo que es los eventos más agudos. Y el diagnóstico, ante todo, yo creo que como lo hemos aprendido, siempre es la clínica, ¿no? Creo que el pilar para cualquier diagnóstico siempre es la clínica. Y pues como lo comentamos, disnea, dolor torácico, síncope o presíncope, ¿no? Aquel paciente que está con datos de necesidad hemodinámica, está hipotenso, puede haber hemoptisis y demás. Solamente 40 pacientes de los pacientes con TEP no tienen ningún factor predisponente. Solamente la mayoría tienen todos los factores predisponentes que ya nosotros vimos anteriormente. Y bueno, aquí les presento algunas radiografías que seguramente cuando ustedes se enfrenten a este tipo de pacientes son hallazgos muy comunes que van a poder encontrar. Normalmente lo que encontramos es una dilatación de la silueta cardíaca. Sobre todo lo que predomina, ¿qué quedamos? ¿Qué es lo que se dilata? ¿Cuáles son las cavidades que se dilatan más? ¿De qué lado? Derecho, es correcto. El perfil cardíaco derecho siempre lo vamos a ver un poco incrementado. Puede ser que el izquierdo también, pero predominantemente el derecho, porque la dilatación predominantemente es de manera derecha. Este no tiene láser, pero bueno, vamos a encontrar pues obviamente aumento de la trama broncovascular, datos de congestión venocapilar, y obviamente pues abombamiento de la aurícula derecha. Incluso se puede hasta insinuar parte de la cava, ¿no? Porque recordamos que llega el flujo sanguíneo a la arteria pulmonar, encuentra una barrera mecánica y pues de cierta manera pues hay un reflujo retrógrado de toda esa sangre hacia la cavidad, hacia el lado derecho. Otros signos que los puse más bien como didáctica, porque finalmente ya nadie está viendo si alguien tiene el signo de Westermann, la joroba de Hampton, porque regularmente el gol estándar, saben ustedes que es la angiotac. Cualquiera de ustedes tiene una sospecha de que un paciente tiene tromboembolia y difícilmente va a pedir una radiografía, pero solamente lo puse solamente como para recordar a estas personas que se tomaron su tiempo y les pusieron su nombre, ¿no? Entonces, bueno, en el signo de Westermarck podremos encontrar una hipertransparencia en algunas zonas, sobre todo en las regiones apicales. En la corona de Hampton tiene un vértice central o iliar y una base pleural, ¿no? Y ahí vamos a encontrar justamente este,
unas zonas de infarto donde a lo mejor no hay adecuado flujo sanguíneo, no hay una buena perfusión, podemos encontrar elevación de la diafragma, justamente del lado de donde está la tromboembolia, o el signo de Pala, que es un aumento del tamaño de la arteria pulmonar descendente del lado derecho. Pero son signos muy inespecíficos, ¿no? Nos gustaría siempre verlos así claros, pero a veces están acompañados a lo mejor de derrame pleural o a lo mejor la toma o la proyección de la radiografía no fue la más adecuada. Entonces no es lo más común. Algo algo que es muy importante es justamente el electrocardiograma, porque muchos de nosotros le tomamos mucha importancia al electro, ¿no? Y pensamos que con el electrocardiograma podemos hacer el diagnóstico de tromboembolia. Lo único, y se los adelanto, esta, esta diapositiva, cuando encontramos el famoso signo de Imagine White, que es la presencia de una S profunda en la derivación 1, una onda Q profunda en la derivación D3 y una T invertida también en T3, eso solamente nos habla de sobrecarga ventricular derecha. Si alguno de ustedes en este momento les hicieran un electrocardiograma y encontraran esos hallazgos, no tendrían tromboembolia porque se ven sanos. Lo que tendrían sería solamente sobrecarga ventricular derecha, ¿no? Porque luego dicen, no es que tiene Imagine White y prácticamente juran y perjuran que es tromboembolia pulmonar. No, eso solamente habla de sobrecarga ventricular derecha y las causas de sobrecarga del ventrículo derecho pueden ser infinitas. Una de ellas es tromboembolia. Pero bueno, lo puse porque luego en muchas pláticas, o si ustedes ven este, algún TikToker o YouTuber, les va a poner el de Imagine White y ya les va a decir que eso es tromboembolia. Este, Voy a tratar de hacer un acercamiento con esta pequeña lupa. Creo que tengo otra imagen que está un poquito más clara. Aquí está. Lo que les decía, vamos a encontrar, perdón, en la derivación D1, vamos a encontrar una onda S profunda y en la derivación D3 vamos a encontrar una Q y una T, ¿sale? Estos signos solamente hablan de inversión, de sobrecarga ventricular. De hecho, regularmente lo que encontramos en un paciente en estas condiciones, ante el paciente que está con mucha disnea, con sensación de falta de aire, con sensación de ahogo inminente, que se siente que se va a morir, si ustedes se sintieran así, no estarían tan tranquilos, estarían con el corazón a todo lo que da, estaría corriendo mucho, estarían muy agitados, estarían muy taquicárdicos, el paciente regularmente pues está jadeando, está hipnea. Incluso podemos encontrar algunos otros hallazgos como ese bloqueo de rama derecha y lo que les comentaba, hipertrofia del ventrículo derecho, pero es por esa dilatación que ya comentamos. Este es otro ejemplo de electrocardiograma, donde aquí justamente sí podemos ver el bloqueo de rama derecha, RR', y podemos observar la inversión de la onda T, ¿no? Y aquí también en las derivaciones unipolares podemos encontrar la S profunda en D1, la Q bien profunda en D3 y la T invertida. Pero esto quedamos que nuestra tromboembolia, que es sobrecarga ventricular derecha, correcto. Bien. Ahora bien, desafortunadamente, si la tromboembolia pulmonar no fuera una patología crítica, yo no estaría aquí, porque si fuera como cualquier otra enfermedad del fuero común, pues no habría la necesidad de dedicar un tema de congreso de medicina general, de medicina de urgencias, de medicina crítica al manejo de la tromboembolia. Desafortunadamente sí se mueren y se pueden morir muy rápido. De tal manera que la tromboembolia pues, puede generar datos de falla cardiovascular, como ya lo comentamos, que incluso requieran maniobras de reanimación. Es muy complicado en el contexto de un paciente que te llega a choque, que te lo trae el de la ambulancia y que te dice, encontré a este paciente en paro. Ahí búscale a ver qué le encuentras. Y obviamente pues pensamos en las 5 T's y en las 5 H's, ¿no? Y una de las 5 T's es tromboembolia, ¿no? Entonces es muy difícil, se los digo con sinceridad, en ese momento con el caos que representa el manejo de un paciente en paro, que estés pensando que a lo mejor tuvo una tromboembolia, porque no puedes hacer un sample, un interrogatorio dirigido ni al paciente y el familiar pues ni está en ese momento. Si dijera, es que ya le dio tromboembolia o tenía tromboembolia crónica, pues a lo mejor lo primero que pienso es en una tromboembolia aguda, ¿no? Que se agudizó el problema, pero es difícil, ¿no? Entonces, estos pacientes regularmente cursan con choque obstructivo, perdón. Regularmente cuando alguien les da la clasificación de choque que les habla del choque séptico, del hipovolémico, del cardiogénico, siempre les pone como ejemplo principal el choque obstructivo. ¿Por qué obstructivo? Porque hay uno, un, una obstrucción mecánica real que se puede ver
casi se puede palpar, se los puedo asegurar, por eso es que se llama choque obstructivo. Entonces el paciente pues va a estar con hipotenso, presión arterial sistólica menor de 90, la presión arterial media por debajo de 65 y obviamente todos los síntomas y signos que ustedes saben que acompañan al choque hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, todos los choques van a tener la misma familia de síntomas, piel fría, hipotenso, diaforético, no orina el paciente, ¿no? Puede incluso tener alteración neurológica por la mala perfusión cerebral. Y bueno, algo muy importante que siempre es importante que te tomen en cuenta, cuando ustedes toman una gasometría, ¿con qué fin lo hacen en un paciente con tromboembolia? ¿Cuál sería, qué quieren verle a una gasometría en un paciente con tromboembolia? De todos los parámetros que te da una gasometría, ¿qué es lo que quieren verle? La saturación arterial, esa es buena. ¿Qué otra? Más bien sería la presión parcial de oxígeno, pero muy bien, es una buena respuesta también. Y qué bueno que la dijiste, porque de inicio el paciente, en un evento agudo, así por ejemplo, ahorita estoy platicando y en este momento me da una tromboembolia, pues yo me voy a llevar las manos al pecho, voy a empezar a desaturar, voy a empezar a respirar mucho más rápido, voy a incrementar el volumen minuto de respiración y lo que va a hacer, pues es que vamos a generar una alcalosis respiratoria, ¿no? El pH se va a ir por arriba de 7.45. ¿Por qué? Porque estamos barriendo mucho CO2, ¿no? Cada vez que nosotros respiramos y si respiramos muy rápido, si a un deportista le tomaran una gasometría en el momento que está haciendo el ejercicio, probablemente lo puedan encontrar con hiperlactatemia por el metabolismo muscular, pero lo van a encontrar con eliminación importante de CO2. Eso es la fase aguda. Cuando ustedes tomen una gasometría, lo que van a encontrar de manera inicial van a encontrar alcalosis respiratoria. Y momentos después, como no hay un buen intercambio de oxígeno de lo que ustedes están respirando en este momento y que no puede pasar hacia las arterias que llevan ya sangre oxigenada porque hay una obstrucción, van a encontrar las presiones parciales del gas, que en este caso oxígeno es el que nos interesa, van a estar por debajo de 60. Va a haber hipercapnia en un momento posterior y ya en las etapas subagudas vamos a encontrar acidosis respiratoria y obviamente la hiperlactatemia. ¿Por qué? Porque se echan a andar mecanismos que van a tratar de generar energía por mecanismos que no son aeróbicos, mecanismos anaeróbicos, y uno de esos pues es el lactato, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en los laboratorios? Como es una respuesta regulada, no al trauma, pero sí a un evento agudo, vamos a encontrar leucocitosis por arriba de 12,000, vamos a encontrar bandemia, como estos coágulos requieren de elementos formes de la sangre, y en este caso estamos hablando de plaquetas para formarse, y que son un masacote, pues obviamente la cuenta total de plaquetas que circula se va a disminuir. ¿Por qué? Porque se van a conglomerar. Por eso vamos a encontrar trombocitosis inicial. Puede haber trombocitosis o trombocitopenia, pero regularmente lo que ustedes van a encontrar trombocitopenia. De ahí pedimos pruebas de funcionamiento hepático, química y electrolitos. Y algo muy importante, vamos a encontrar el BNP elevado, ¿no? Que es que es un biomarcador específico que se ocupa, ya sé que se ocupa en infartos, sí, sí lo sé, pero se ocupa mucho en tromboembolia pulmonar porque el BNP se va a liberar de las paredes de los ventrículos conforme se empiecen a dilatar. Ustedes todos aquí tienen BNP. Si yo les tomara una muestra de BNP, algunos saldrían más altos que otros, pero todos tienen BNP. Si se dilatara su corazón, su ventrículo, el BNP se incrementaría a 20,000, 27,000, 30,000. ¿Sale? Entonces el BNP es un biomarcador que se tiene que tomar de manera inicial y, por supuesto, la troponina, ¿no? La troponina ahí que es muy específica justamente para tromboembolia pulmonar. Y obviamente es un factor de mal pronóstico. Ahora bien, el dímero D, esa es una pregunta que les hacen, pues no sé si se las hagan todavía en el EGEL o algunos que vayan a presentar alguna vez el ENAR, pero les dicen, perdón, en, en las unidades, ¿no? Dicen, es que tiene el dímero D elevado o tiene el dímero D normal. O sea, el paciente tiene la sintomatología que nosotros ya comentamos, pero tiene el dímero D elevado. ¿Eso qué significa? O sea, yo con un dímero D elevado, yo ya puedo hacer el diagnóstico de tromboembolia o viceversa.
con un dímero D normal, ¿puedo excluir el diagnóstico de tromboembolia? Con un dímero D que esté por debajo del corte, se excluye tromboembolia. Se excluye, es excluyente. Tiene valor predictivo negativo. Es decir, excluye la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando el dímero D está por arriba del corte que el laboratorio nos dice? ¿Tiene el paciente tromboembolia? No. Solamente nos dice que hay un proceso de coagulación en la sangre que está siendo bastante severo y que está generando que el dímero D se esté elevando, ¿no? No es un diagnóstico, o sea, no podemos hacer diagnóstico con dímero D. Ya el dímero D abre la puerta para que tú tengas que iniciar todo un protocolo de estudio que ahorita vamos a ver más adelante. Hay algoritmos, pero el dímero D, si el dímero D está por debajo del corte, te excluye. Debes de pensar en otra cosa. Si ustedes les llega a su consultorio o donde ustedes se encuentren laborando un paciente que sospechen que tiene tromboembolia, le toman el dímero D y está por debajo del valor de corte, piensen en cualquier otra cosa. Si no es así, ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, después de los 50 años, nosotros debemos de multiplicar la edad del paciente por 10 para saber cuánto tiene. Les explico. Si un paciente tiene 50 años, lo tiene que multiplicar por 10. Si tiene más de 500, es sospechoso. Si tiene 60 años, lo multiplicamos por 10, nos da 600, es sospechoso. Si el paciente tiene 90 años y lo multiplicamos por 90, por 10, nos va a dar 900. Si ese paciente de 90 años tiene menos de 900, no es tromboembolia. Si tiene más de 900, hay que ver. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Vale? Esa es una regla. Y como dice ahí, el dímero D normal excluye la tromboembolia pulmonar. Niveles elevados en plasma en presencia de trombosis, vamos a encontrar el dímero D, valor predictivo negativo. Y otra cosa muy común, un dímero D posterior a un evento quirúrgico no sirve. Si estamos hablando que hay un proceso de coagulación, cuando a alguien le hacen una incisión en la piel, cuando a alguien le resecan una parte de intestino, ya sea por herida, porque así se tenía que hacer el procedimiento quirúrgico, y ustedes piden un dímero D, les juro que ese dímero D va a estar en más de 10,000. Y si nosotros pensáramos que todos los pacientes que tienen dímero D más de 10,000 posterior a un evento quirúrgico tienen tromboembolia, pues ya todos pues, les hubiésemos dado una idea o hecho un comentario falso sobre lo que tienen. Si ustedes se golpean, si alguien, digo, espero que no se caen y se les hace un hematoma, un moretón, su dímero D va a estar muy elevado, va a estar en 2,000, en 3,000. ¿Y saben cuánto tiempo tarda el dímero D en bajar? Tarda 15 días. A un paciente, les pongo, lo operaron de una fractura de tobillo y le toman el dímero D porque empezó a desaturar. Ese dímero D va a estar como en 5,000, 7,000, 20,000 y va a tardar 15 días en retomar sus valores normales. Por eso es que el dímero D es un biomarcador que en algún momento dado va a quedar en desuso porque te da más falsos positivos. ¿Sale? Y bueno, se eleva en otras patologías. Qué bueno que solamente fuera en tromboembolia, en cáncer, en pacientes hospitalizados, postrados, en pacientes con infecciones graves, en pacientes sépticos, en enfermedades inflamatorias, incluso hasta en el embarazo se eleva el dímero D. Entonces no es un marcador muy sensible, pero bueno, ayuda en algunas situaciones. Hay otros marcadores como ELISA, pero no son muy asequibles. Nosotros, digo, a veces no tenemos ni siquiera dímero D, ¿no? Entonces, o a veces no tenemos ni una BH. Entonces, vamos a obviarlo. Y bueno, el gol estándar, pues ya saben ustedes que es la angiotomografía pulmonar o la angiotaque helicoidal. Raramente nosotros, como lo comentamos en un inicio, pedimos una radiografía, porque a veces no somos expertos, ni yo lo soy. Pedimos la angiotac y esperamos que el radiólogo la interprete y si nos dice que tiene un defecto de llenado en alguna de sus arterias, pues vamos a eh, comentarlo, ¿no? Tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad hasta del 96%. Entonces es altamente específica para que te diga qué paciente tiene una tromboembolia y cuál no. Anteriormente, todavía en los años 70 se ocupaba la gammagrafía pulmonar, pero se tenía que inyectar medios de contraste o radioisótopos marcado con tecnesio y demás.
Actualmente ya no se hace porque aparte de ser invasivo generaba reacciones alérgicas o múltiples comorbilidades. Entonces, pues solamente se quedó como para los anales de la historia. Se llega a hacer en casos muy especiales. Se llega a hacer en casos muy especiales, pero solamente en clínica de manejo de y datos de hipertensión pulmonar. Y la angiografía se llega a hacer todavía, se llega a hacer en algunos sitios. Si ustedes se observan del lado derecho, este fue el estándar de oro durante mucho tiempo. Aquí observamos una arteria pulmonar donde se le ven todas las arterias arborescentes que nacen de ella y aquí se ve amputada, ¿no? Se ve amputada. Aquí es aquí ya le pasaron la guía, deshicieron el trombo y logró recuperar la perfusión que no tenía en estas arterias. La angiota, como comentamos, es menos invasiva y la precisión diagnóstica es muy similar. Entonces, es que ahora se opta por angiota pulmonar. Ahora bien, no todos los pacientes que veamos vamos a pues clavarles la cruz de que ya tienen tromboembolia. Hay algunas escalas que nosotros vamos a poder ocupar, los criterios de Wells, de Ginebra y PESI, sobre todo para estadificar el riesgo que tienen y cuál es la severidad, ¿no? Con respecto a la escala de gravedad, ocupamos mucho la escala de Génova y obviamente, pues si nos da más de 11 puntos de acuerdo a estos ítems, es un paciente que alta sospecha de tener o estar cursando con tromboembolia pulmonar. En el caso de la escala de Wells, con 6 puntos basta para sospechar que el paciente tiene un alto riesgo de tromboembolia. Y esta es una diapositiva que sí me gustaría que se llevaran a casa o a donde trabajen, porque esta les va a servir en el GI, en la farmacia BES, en algún centro de salud, Tepehuacán, allá en San Bartolo, en Chapulhuacán. Llega el paciente y tú le haces este score. ¿Tiene signos clínicos o síntomas de trombosis? 3 puntos. Que la tromboembolia es lo más probable, otros 3 puntos. Tiene un ritmo cardíaco más de 100, le dan otro puntaje. Ha estado inmovilizado, ha tenido cirugías pasadas en las últimas 4 semanas, historia de tromboembolia, hemoptisis o que estén cursando con una patología como es el cáncer, les va a dar cierta probabilidad. Si da más de 5 puntos, el paciente tiene alta probabilidad de tener tromboembolia. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo tienen que referir inmediatamente a un servicio especializado. Si están en el hospital, pues le hablan al internista, al neumólogo, o a quien ustedes consideren. Si están en un medio particular o en un consultorio, deberían en ese momento pedirle, invitarle que acuda a visitar alguno de esos médicos, ¿sale? Porque la probabilidad de que tenga tromboembolia pulmonar es alta. Esta escala se llama escala de PERC, y se hizo justamente en los servicios de urgencias, cuando llegaban los pacientes con todos estos síntomas que luego son como muy ambiguos y que hay enfermedades que pueden coexistir con ellos y no sabían si era tromboembolia, era una falla cardíaca, o se estaba haciendo de muertito, o tenía una crisis de angustia, o tenía una crisis conversiva. Entonces, esta escala ayudó a diagnosticar a más del 80% de los pacientes con una probable tromboembolia pulmonar. Y ya en el contexto pues hospitalario, nosotros tenemos que graduar qué tan severa es la tromboembolia pulmonar. Regularmente los pacientes que se llegan a ver en servicios de terapia intensiva, medicina interna, son pacientes que tienen pues una escala cuando menos una grado 4 o una grado 5, ¿no? Que son 125 puntos. Y aquí podemos observar edad, sexo masculino, cáncer, insuficiencia cardíaca, son todos síntomas y signos que en caso dado de que este paciente tenga más de tanto, pues ¿qué te va a dar? El riesgo de la mortalidad a 30 días, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene un estadio 5, tiene 25% de morirse en los primeros 30 días. Vamos a poner otra población para no poner esta, ¿no? Porque si no es como salarlos. Si tuviéramos otra población de 100 pacientes o de 100 asistentes, 25 se morirían en los próximos 30 días. Entonces, es importante poder clasificarlos porque pues hay que brindarles algún tratamiento oportuno, ¿no? Y parte del diagnóstico, y no vamos a ahondar mucho en eso, es siempre pedir un ecocardiograma, porque vamos a encontrar las alteraciones funcionales y estructurales del corazón, que difícilmente se pueden ver con una radiografía, que tampoco se pueden ver con una tomografía, pero
que el corazón sí lo va a dejar. Aquí nosotros estamos observando el ventrículo izquierdo y este es el derecho. Normalmente el ventrículo más grande es el izquierdo y el derecho es menor, ¿no? El izquierdo regularmente abraza al derecho. Cuando hay incremento de las cavidades derechas o hay dilatación de las mismas, pues hay una inversión, ¿no? El derecho se vuelve como un círculo y el izquierdo pareciera como una media luna, ¿no? Hay un signo que le llaman signo de McConnell, que traduce la hipercinesia de la punta del ventrículo, y ahorita aquí lo vamos a ver. En este signo de McConnell es una animación donde observamos una contractilidad ya se regresó. Observamos cómo se contrae de manera desigual la pared del ventrículo justamente en un minuto. Se contrae de manera desigual acá, ¿no? Y bueno, aquí la ilustración de la izquierda lo explica. ¿Por qué? Porque en esa zona ha dejado de haber perfusión a nivel de las capas del músculo cardíaco y obviamente pues ha generado alguna hipocinesia, alguna alteración de la contractilidad segmentaria a ese nivel. Y hay muchos signos que el ecocardiografista o el intensivista pues busca de manera intencionada que refuerzan el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, pero solamente es como para que ustedes sepan que, bueno, finalmente se hace, ¿no? Y hay muchas recomendaciones que nos vamos a ir directamente ya a los algoritmos diagnósticos. Ahí les va. Ustedes tienen la sospecha de que un paciente que no está inestable pueda tener tromboembolia pulmonar. Entonces tú tienes que evaluar la probabilidad en base al juicio clínico y los síntomas que tomaron, ¿no? La escala de PERC que tomaron ustedes dicen que sí, el paciente tiene alta sospecha de tener tromboembolia. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a pedir un dímero D. Si el dímero D sale positivo, si el dímero D sale positivo, no significa que tenga tromboembolia, significa que tienen que pedir una angiotac. Si la angiotac, que es el gol estándar para el diagnóstico de tromboembolia, dice que está confirmada, tienen que darle tratamiento. Ahorita vamos a ver qué tipo de tratamiento. Pero si la angiotac dice que no tiene tromboembolia, no se le da tratamiento y hay que buscar alguna otra causa. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora bien, si aquí el dímero D salió positivo, la angiotac dice que está confirmado, pues le dan tratamiento. Si dice que no, pues no le dan tratamiento. Si aquí la angiotac dice que no tiene TEP, pues no le dan tratamiento, investigan otra causa. Pero si la angiotac dice que sí es positiva, le dan tratamiento. ¿Sale? Es muy claro el ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa con esos pacientes que sí tienen inestabilidad hemodinámica? Y por eso me refiero que los encontraron con un síncope, que está chocado, que está con 50-30 de tensión arterial, que está diaforético, que está obnubilado. En este paciente, lo ideal sería tener un ecocardiograma transtorácico y hacerle una ventana cardíaca y ver si tiene datos de TEP. ¿Cuáles? Los que vimos en las animaciones. Si en caso dado de que lleguen a encontrar disfunción diastólica, porque no van a ver el coágulo, un ecocardiograma no te ve un coágulo, te ve alteraciones del flujo y la presión de las cavidades. Si este ecocardiograma te dice que no tiene disfunción, busca otra causa de shock. Si el ecocardiograma te dice que sí, le tienes que hacer la angiotac, sale positiva, le das tratamiento. Si sale negativa angiotac, buscas otra causa de shock. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento en la fase aguda? Que es realmente lo que a nosotros nos importa. Vamos a colocar el oxímetro, vamos a ver cuánto satura, vamos a observar si hay persistencia de hipoxemia o si a pesar de que le colocamos oxígeno, pues es refractaria a tratamiento, ¿no? Puede ser, le colocamos puntas nasales, le colocamos una mascarilla y el paciente pues nada más no mejora la oxigenación. O incluso hay pacientes que requieren incluso intubarse, ¿no? Para mejorar la intubación. Ahora bien, el paciente con TEP aguda dice, inicia anticoagulación. ¿El paciente está inestable? No. Ok, entonces le iniciamos anticoagulación. ¿Cómo vamos a iniciar esa anticoagulación? Un momento. ¿Cómo vamos a iniciar esta anticoagulación? Con heparinas de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas. ¿Cuál es la dosis? Ahorita vamos a ver cuál es la dosis. Pero dicen, no tenemos enoxa y aparte es cara. Lo que sí tengo en mi unidad, en mi centro de salud, o es más asequible, tengo heparina no fraccionada, la que viene de manera líquida, la que viene en un frasquito.
¿sale? Podemos ocupar cualquiera de estas dos. Solamente hay que tener cuidado en la heparina no fraccionada con los pacientes renales cuando la tasa de filtrado es menor a 30 porque pueden tener efectos tóxicos. Me voy a ir un poquito más adelante, este, justamente al tratamiento que es el de tratamiento de reperfusión en caso de que un paciente tenga datos de inestabilidad hemodinámica. En caso dado de que tenga inestabilidad hemodinámica, lo que nosotros ocupamos regularmente es RTPA, que es un activador recombinante tisular del plasminógeno. Lo que va a hacer es que va a romper las cadenas de fibrina para que se disuelva el coágulo y obviamente se vuelva a perfundir el vaso que está ocluido. Anecdóticamente ahí les pongo estreptoquinasa. La estreptoquinasa se dejó de utilizar porque generaba muchas reacciones alérgicas y si habías ocupado de estreptoquinasa un mes antes por un EBC ya no podías ocuparlo para una tromboembolia pulmonar. Era derivado de las estreptolicinas, entonces prácticamente se dejó ocupar, era 1.500.000 unidades, lo preparabas en 100 mililitros de solución salina y lo pasabas para una hora. Su efectividad era del 25%. Entonces, actualmente se utiliza, por ejemplo, se puede ocupar tenecteplasa, RTPA o alteplasa, algunas otras modalidades de trombolíticos. Y me voy a ir un poquito más adelante eh, para lo que yo quiero. En un paciente que ustedes diagnostican con tromboembolia, la dosis de enoxaparina es de una unidad o 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas. Por ejemplo, si pesan 60, le van a dar 60 miligramos cada 12 horas. Si pesa 80 el paciente, son 80 miligramos cada 12 horas. ¿Vale? En caso dado de que no tengan enoxa, que solamente tengan la heparina no fraccionada, le van a dar un bolo inicial de 80 unidades, kilo, para una hora y después van a bajar a esa infusión. Después van a hacer el descenso de esa infusión a 4 unidades por hora. ¿Vale? Regularmente no se hace en un consultorio, regularmente tiene que ser en un ambiente hospitalario porque se tienen que estar pidiendo tiempos de coagulación cada 4 horas, sobre todo para ver cómo está el plasminógeno. Y bueno, hay otros sistemas de apoyo cuando todas estas terapias no han sido efectivas, cuando intentaste trombolizar al paciente no lo lograste, cuando a pesar de que está intubado, pues el paciente sigue inestable, pues hay algunas otras terapias como es la asistencia circulatoria extracorpórea con máquinas muy novedosas, una de ellas se llama ECMO, pero bueno, son tratamientos pues que solamente incluso son en hospitales de tercer nivel, en institutos nacionales, ¿no? Y por último, les quería dejar solamente esta última diapositiva, estas últimas dos. Si no se puede lisar el coágulo de manera farmacológica, hay que entrar por él, ¿no? No sé si le puedan dar un clic a la... Tiene una barra de movimiento. Cuando no se puede, ya lo intentaron todo, le pusieron anticoagulante, intentaron lisar el coágulo con un trombolítico y no lo lograron, es momento de pues, pasar a otra fase de la terapia, que es la trombectomía abierta, un catéter a través de una vena femoral, se avanza hasta la arteria pulmonar, se logra alisar el coágulo, esto se llama sistema ECOS, y se coloca una trombólisis intravaso. Digo, la ilustración no es la vida real, pero se coloca un trombolítico directamente donde encuentra el coágulo. La idea que tenemos del coágulo es que el coágulo es una canica, porque así lo vemos en las imágenes, ¿no? Ahorita les voy a poner aquí. En un minuto. Ya terminamos con esto. Nosotros pensamos que un coágulo es como esto. Es una imagen oscura, circular, que pareciera una canica, pero desafortunadamente un coágulo puede ser tan grande como el trayecto de una vena femoral, una vena poplitea, pulmonar. Cuando hacen las trombectomías o abren directamente la arteria, pues se ve justamente como una arborescencia, como si despegaran una raíz con todas las raíces que tiene alguna planta. Entonces, los coágulos, pues vivimos con ellos, convivimos con ellos. Ahorita todos nosotros estamos formando coágulos. El sistema fibrinolítico se encarga de lisarlos y evitar que no nos dé una tromboembolia, a pesar de estar sentados tanto tiempo, ¿no?
No sé si le puedan dar un clic a alguna de esas imágenes tiene o esta, la de acá, esa. Ahí es un corte un corte axial de una arteria, de una angiotac, y observamos justamente lo blanco es el contraste, y por ahí tendrá que aparecer un coágulo en una imagen de la derecha, si no mal recuerdo. O bueno, si no se aprecia mucho, bueno, tenemos ahí el otro corte axial y esa imagen que nosotros observamos como ovoidea, pues justamente el coágulo de un paciente que llegó con un cuadro de dolor precordial, la gasometría inicial, lo que les comentaba, con alcalosis, ¿no? Respiratoria, pH 744, el CO2 estaba muy bajito y después lo que desarrolló fue al contrario, el pH bajó a 725 y el bicarbonato bajó, ¿no? Entonces, inicialmente se comporta como alcalosis respiratoria, justamente por esa polipnea, agitación, la angustia y la ansiedad, y posteriormente, pues ya por la hipoxia y los mecanismos alternos de la formación de energía, pues es que generan la acidosis metabólica. Y bueno, eso sería todo lo que yo quisiera compartirles de la plática. Da para mucho hablar de tromboembolia pulmonar, pero lo que sí quisiera que se llevaran es que no descarten o que más bien dentro de sus diagnósticos, que lo que van a pensar es falla cardíaca o que ya está viejito o que tiene poco o cualquier otra cosa, siempre piensen que es la tercera causa después del infarto y del accidente cerebrovascular, causa de muerte en la población mexicana y a nivel mundial, porque toda esta información es sacada de las guías europeas y americanas. ¿Vale? Entonces, pues muchas gracias por su atención.